Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de matemáticas discretas. Estamos en el capítulo número 2 que trata la temática de cálculo cuantificacional. Dentro del capítulo 2 vamos a ver el módulo número 10 que trata de reglas de inferencia para enunciados cuantificados. Vamos a ver en el presentador el módulo 10. Vamos a ver reglas de inferencia. Vamos a ver qué contenidos tiene este módulo que trata de reglas de inferencia. Vamos a ver primero lo que es la ejemplificación universal. Enseguida vamos a ver lo que es la generalización universal. Después vamos a ver ejemplificación existencial y por último generalización existencial. Esos serían los contenidos del módulo. Y bueno, habría que agregarle leyes distributivas para enunciados cuantificados. Enseguida vamos a ver cuáles son los objetivos del módulo. Primero, enunciar las reglas de generalización y ejemplificación universal. Como segundo tema, enunciar las reglas de generalización y ejemplificación existencial. Y como tercer tema, enunciar las leyes distributivas para enunciados cuantificados. Vamos a ver las preguntas básicas que debe estar en capacidad de responder un estudiante al terminar de estudiar este módulo número 10. Primero, ¿cómo se enuncian las leyes de generalización y ejemplificación universal? Segundo, ¿cómo se enuncian las leyes de generalización y ejemplificación existencial? Tercero, ¿cuáles son las leyes distributivas para enunciados cuantificados? Y cuarto, ¿a qué equivale la negación de un cuantificador existencial? Entonces vamos a ver en la presentación de este módulo. Siguiendo el esquema trazado para el cálculo proposicional, se enuncian las reglas de inferencia y propiedades distributivas para enunciados cuantificados. Las reglas de inferencia son generalización universal, generalización existencial, particularización existencial. El mapa conceptual muestra lo que vamos a ver en este módulo. Vamos las reglas de inferencias, que son ejemplificación universal, generalización existencial, generalización universal y ejemplificación existencial. Entonces comencemos con la temática. Se enuncian a continuación las reglas de inferencia para enunciados cuantificados. Con estas reglas se adicionan las reglas del cálculo cuantificacional estudiadas en el capítulo primero. Aquí serían las reglas del cálculo proposicional. Hay un pequeño error aquí, estudiados en el capítulo primero. La primera regla es la ejemplificación universal. ¿En qué consiste la regla? Consiste en lo siguiente. En un enunciado verdadero, cuantificado universalmente, todo caso de sustitución de la variable x por constantes de su conjunto de referencia da lugar a un enunciado verdadero. La generalización universal me va a decir que si una función proposicional tiene todos sus casos de sustitución por constantes de su conjunto de referencia verdaderos, se infiere entonces la verdad del enunciado cuantificado universalmente. La tercera regla, que es la ejemplificación existencial, dice lo siguiente. Dado un enunciado verdadero, cuantificado existencialmente, se infiere de él un caso de sustitución de la función proposicional, con la restricción de que se utilice una constante que no haya figurado antes dentro de la demostración. A esta regla de inferencia le pondremos más adelante más atención porque tiene ciertas restricciones. La restricción que decía antes tiene la función de evitar inferencias inválidas tales como la siguiente. Algunos hombres son sabios. El hecho de que algunos hombres sean sabios, de ahí no se concluye que, por ejemplo, Pedro es sabio, independiente de quién sea Pedro. La generalización existencial dice lo siguiente. Si una función proposicional tiene por lo menos uno de sus casos de sustitución por constantes de su conjunto de referencia verdadero, se infiere la generalización existencial del enunciado.
Los siguientes ejemplos en el presentador visual van a ilustrar esta situación. Vamos a ver algunos ejemplos. Si uno dice, si uno tiene esta función proposicional, m sub x, significa x es mortal. Y pongamos como conjunto de referencia todos los seres humanos. Es claro que dentro de ese conjunto de referencia, la expresión para todo x m sub x, se leería todos son mortales. Todos son mortales. Y se están refiriendo a todos los seres humanos. Como esta expresión es verdad y está cuantificada universalmente, la regla de inferencia, de ejemplificación universal, me dice que también es verdad una inferencia particular de esta expresión cuantificada universalmente. Por ejemplo, si J es Juan, de aquí yo puedo deducir M sub J, que significaría Juan es mortal. Bueno. Si por ejemplo, este es un caso de particularización universal. Por ejemplo, en este mismo caso, uno tendría situaciones como esta. M sub J, por ejemplo, sería Juan es mortal. Por ejemplo, M sub P podría ser Pedro es mortal. Si todos los elementos de un conjunto de referencia, si todos los elementos X de un conjunto de referencia vuelven verdadera esta función proposicional M sub X, esta función proposicional que ponía acá, M sub X, de aquí yo puedo inferir que es verdad que para todo X, M sub X. Esto es un caso de particularización, de generalización universal. Es como una especie de recíproco de la particularización universal. Vamos a ver otros ejemplos. Si yo tengo esta expresión, S sub X, X es sabio, y tengo como conjunto de referencia, los seres humanos. Yo, por ejemplo, puedo decir S sub P, decir que S sub P es Platón es sabio. ¿Cómo? Llamando que P denota a Platón. Entonces, dentro del conjunto de referencia de todos los seres humanos, por lo menos hay una proposición, S sub P, que es verdadera. Entonces, de ahí yo puedo inferir una generalización existencial y decir, existe un X tal que S sub X. O esto significaría que alguien es sabio. La regla de inferencia con la que hay que tener cuidado es con la particularización existencial. El hecho de que alguien dentro de un conjunto de referencia vuelva verdadera una proposición, de ahí no se infiere una particularización de cualquier tipo, sino que hay que tener ciertas restricciones que veremos en ejemplos posteriores y que están muy bien explicadas en la copia impresa. Sigamos con la presentación visual. Vamos a ver las leyes distributivas para enunciados cuantificados. Las leyes distributivas para enunciados cuantificados son 5. Se van a enunciar a continuación. Primero, para todo X, f de X y g de X, equivale a decir que para todo X, f de X y para todo X, g de X. Fíjense que aquí el cuantificador universal, por decirlo de alguna forma, distribuye con la I de esta forma. Vamos a ver el segundo caso. Existe un X tal que f de X o g de X, equivale a decir que existe un X tal que f de X o existe un X tal que g de X. Está queriendo decir que el cuantificador existencial distribuye con la O respecto a dos funciones proposicionales. Como les digo,
Estas ejemplificaciones de estas leyes distributivas están de una manera más o menos completa en la copia impresa. La tercera expresión dice que para todo x f de x o para todo x g de x implica que para todo x f de x o g de x. O sea que acá para la distribución no se da la equivalencia, sino que se da la implicación en este sentido. En este sentido no se daría, es decir, no se daría que para todo x f de x o g de x implica que para todo x f de x o para todo x g de x. No se daría en este sentido. Y vamos a ver ahora que hay un contraejemplo que muestra que este sentido no se da. Y la propiedad cuarta nos dice que existe un x tal que f de x y existe un x tal que g de x, implica que existe un x tal que f de x y existe un x tal que g de x. Como en el caso anterior, no se da en este sentido, o sea que esto no implica esto. Y la quinta nos dice que para todo x f de x implica g de x, implica que para todo x f de x implica para todo x g de x. Bueno, la implicación recíproca del numeral tercero de este numeral no es cierta. Así, por ejemplo, el hecho de que todo número real sea racional o sea irracional, si nosotros llamemos x es racional y esto x es irracional, entonces el hecho de que todo número real es racional o irracional, de ahí no se puede concluir que todos los números son racionales o que todos los números son irracionales. El recíproco del numeral cuarto no es en general verdadero. Así, por ejemplo, aunque existen números racionales y existen números irracionales, no se puede concluir que existan números que sean racionales e irracionales simultáneamente. Vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con reglas de inferencias. Vamos a ver este ejemplo que estuvo al principio del capítulo 2. Dice así: de las premisas, ningún árbol puede hablar. Juan puede hablar. Entonces vamos a deducir, utilizando las reglas del cálculo cuantificacional, más las reglas del cálculo proposicional, vamos a demostrar que Juan no es un árbol. Entonces de aquí vamos entonces a decir lo siguiente: sea a su x, vamos a escribir las funciones proposicionales asociadas a esta expresión. Llamemos a su x, x es un árbol. Y llamemos h su x, x puede hablar. Entonces estas dos premisas las voy a poder escribir así. La primera, ningún árbol puede hablar, lo voy a poder denotar como para todo x. Si x es árbol, implica que x no puede hablar, o sea, no a su x. Esto significaría que ningún árbol puede hablar. Para todo x, si x es árbol, implica que x no puede hablar. Esto sería premisa. La segunda premisa, Juan puede hablar. Bueno, aquí hay que aclarar que en esta expresión vamos a llamar J, con J vamos a denotar a Juan. Y como h sub x es x puede hablar, entonces Juan puede hablar. Va a ser en este caso h sub j. Va a ser h sub j. Esta sería la otra premisa. Entonces de aquí vamos a principiar a hacer inferencias. Vamos a particularizar universalmente esta expresión. Como esto es verdad para todas las x de un conjunto de referencia, entonces de aquí vamos a particularizar universalmente respecto a Juan. Entonces aquí vamos a decir que a sub j implica no h sub j. Y diría particularización universal en 1. En el paso cuarto voy a hacer las reglas del contrarrecíproco en 3 y por lo tanto voy a decir que esto equivale a decir que h sub j implica no a sub j y diría contrarrecíproco en 3. Y en el paso quinto aplico las reglas del modus ponens entre 2 y 4 para deducir no a sub j y digo regla del modus ponens entre 2
y 4. ¿Qué deduje entonces? No a sub j. Y no a sub j quiere decir, a sub j sería x es un árbol. A sub x es un árbol. A sub j sería Juan es un árbol. Y no a sub j significaría Juan no es un árbol. Entonces logramos deducir que Juan no es un árbol a partir de estas dos premisas. Vamos a ver otro ejemplo utilizando el presentador visual. Mostrar la validez del siguiente razonamiento. Mostrar la validez del siguiente razonamiento. Ernesto no es buen fotógrafo. Bueno, no se alcanza a ver en el presentador visual todo, pero vamos a leerlo. Mostrar la validez del siguiente razonamiento. Ernesto no es buen fotógrafo, pues los buenos fotógrafos son imaginativos y Ernesto no lo es en absoluto. Si traducimos esto como al lenguaje de la lógica, se trata de demostrar que Ernesto no es buen fotógrafo. Y las premisas son, la primera, que los buenos fotógrafos son imaginativos, esa es la primera premisa. Y la segunda premisa, que Ernesto no lo es en absoluto, o sea que Ernesto no es imaginativo. Esta palabra absoluto lo que trata es como de darle énfasis a la afirmación del que está diciendo esa expresión. Entonces vamos a escribir las funciones proposicionales asociadas a esta demostración. Vamos a llamar f sub x. Vamos a llamar f sub x. X es buen fotógrafo. Vamos a llamar y sub x. X es imaginativo. Y voy a llamar que E sea Ernesto. Entonces voy a escribir las dos primeras premisas. La primera premisa es que los buenos fotógrafos son imaginativos. La segunda es que Ernesto no lo es en absoluto, o sea que Ernesto no es imaginativo. Y de ahí voy a deducir que por lo tanto Ernesto no es buen fotógrafo. Entonces lo primero que voy a escribir es la primera premisa, que los buenos fotógrafos son imaginativos. O sea que voy a decir que para todo X, si X es buen fotógrafo, implica que X es imaginativo. Esa es la primera premisa. La segunda premisa, Ernesto no es buen fotógrafo. Ernesto no lo es en absoluto, o sea que Ernesto no es imaginativo. Yo sé que I sub X es imaginativo. I sub E sería Ernesto es imaginativo. Y no I sub E sería Ernesto no es imaginativo. Porque a esto se está refiriendo esta premisa, de que no es imaginativo, que no lo es en absoluto. De ahí voy a deducir que Ernesto no es buen fotógrafo. Entonces, en el paso tercero, particularizo universalmente esta expresión primera, pero con respecto a la constante E. Por lo tanto, voy a decir que F sub E implica I sub E. Esto es particularización universal en 1. Luego lo que hago en el paso siguiente es aplicar contrarrecíproco en 3. Y voy a decir que no I sub E implica no F sub E. Esto es contrarrecíproco en 3. Y en el paso siguiente voy a aplicar la regla del modus ponens entre 2 y 4. Tengo no I sub E y no I sub E implica no F sub E, concluyo no F sub E. Regla del modus ponens entre 2 y 4. ¿Qué deduje? Deduje no F sub E. F sub X es buen fotógrafo, por lo tanto F sub E es X, Ernesto es buen fotógrafo, y no F sub E sería Ernesto, esto fue lo que deduje, Ernesto no es buen fotógrafo. Que es la deducción que se concluye de esta afirmación del lenguaje ordinario. Ernesto no es buen fotógrafo, pues los buenos fotógrafos son imaginativos y Ernesto no lo es en absoluto. Bueno, en las copias impresas van a haber otra serie de ejercicios que ustedes pueden entrar a resolver. En el módulo siguiente miraremos en qué consiste la lógica de la identidad y con este módulo se terminará el capítulo segundo, que es el cálculo cuantificacional. Muchas gracias.